se lo da a las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos. Estas células de Schwann lo que hacen es que el impulso sea saltatorio y por lo tanto pues sea más rápido y más efectivo. Y la unidad neuromuscular se comunica con el músculo estriado. También tengo certeza de que ustedes lo estudiaron. El músculo estriado no tiene células como tal que se puedan diferenciar al microscopio, sino que está constituido de fibras. Esas fibras están todas rodeadas por una membrana plasmática que se llama sarcolema, y dentro de la fibra el citoplasma se llama sarcoplasma. En la lámina externa de estas fibras está una proteína muy importante, sobre todo para enfermedades genéticas, que se llama distrofina, que permite el anclaje de las proteínas contráctiles a la fibra como tal. Ustedes estudiaron esto en histología, cómo era la estructura del músculo, cómo teníamos nosotros el músculo con un epimicio, perimicio y endomicio que nos ayudaban a empaquetar como en grandes fibras, y dentro de las fibras teníamos unas estructuras funcionales como tal que se llaman sarcómeras. Las sarcómeras son reconocidas debido a unas bandas que aparecen, unas bandas que son A y bandas I. Estas bandas se llaman así porque cuando uno pone el microscopio polarizado, aparecen unas bandas que son oscuras, que se llaman anisotrópicas, y unas claras que son isotrópicas, por eso el nombre de bandas A e I. Es importante saber que las bandas I tienen la longitud variable y las bandas A una longitud estable. Y las sarcómeras son el espacio que están entre las dos líneas Z, que también ustedes lo estudiaron mucho, y estoy totalmente seguro que se aprendieron las bandas A, las bandas I, las bandas H, las líneas M y cuál era la línea Z, y sabían perfectamente cómo se contraía el músculo, porque a ustedes les tocó estudiar esta ultraestructura de las bandas musculares. En este momento es probable que ya todo eso esté revuelto en la cabeza y no tengan tanta claridad. Entonces vamos a tener aquí una idea rápida de qué es lo que ocurre. Tenemos nosotros unos filamentos gruesos, que son los filamentos de miosina, que se constituyen por 350 moléculas unidas. Estas son las bandas A, que son las más oscuras, y ellas mantienen unidas gracias a la banda M. Esto sería más o menos una gráfica de cómo sería el asunto de estas moléculas de miosina uniéndose, y unas bandas que son más delgadas, que son las bandas las bandas I, que son las constituidas por actina, que son claras y penetran la banda A. Ellos se unen gracias a unos puentes cruzados con los filamentos de miosina y tienen unas moléculas específicas en su superficie que se conocen como tropomiosinas y troponinas. Ojo que estas troponinas son las que nosotros medimos cuando vamos a ver si murió músculo o no murió músculo. Y esas troponinas lo que hacen es que permiten el anclaje de las cabezas de miosina para que se unan, y cuando se fleje se produce la contracción. Hay otra proteína más, que es la titina, que es una proteína que une la línea M con la banda Z, y esto lo que hace es funcionar como un resorte, permitiendo que la longitud muscular esté estable. ¿Cómo se produce la contracción? Todo empieza porque llega el impulso nervioso, se produce una liberación de un neurotransmisor presináptico, sale al espacio sináptico. En el espacio sináptico se ancla a un receptor de acetilcolina, el cual genera una reacción dentro del espacio postsináptico, que ya estamos hablando de la fibra muscular, que hace que entre calcio. Ese calcio normalmente se puede salir del retículo sarcoplásmico o puede entrar desde el exterior, y esto hace que se produzca un cambio en la estructura de las fibras musculares. Aquí vemos la llegada de esto al espacio postsináptico. Los sitios de unión de la miosina, que estaban ocupados por la tropomiosina y por la troponina, se liberan gracias a que la troponina C se une con el calcio y desplaza estos sitios de unión, y hace que la miosina entonces tenga un espacio para interactuar con la actina. Aparece la ATPasa de la miosina, que libera fósforo. Esta liberación del fósforo hace que las cabezas se flejen y la actina se mueve y la cabeza pasa al siguiente sitio de unión. Ese movimiento se produce montones de veces. Es algo como lo que vemos en estas gráficas. Cuando uno lo mira ultraestructuralmente parece una cosa, digámoslo, como medio sencilla, pero el detalle está en pensar en lo perfecto que tenemos nosotros nuestro sistema para que funcione bien
con las fibras musculares. O sea, imagínese usted la gran capacidad que tiene el sistema nervioso para poder llegar a hacer una contracción con una fuerza y una velocidad diferente, como es en el caso de usted caminar o en el caso de darle una patada a un balón. Y cómo debe ser de fino esto para que usted sepa qué fuerza le tiene que poner al asunto, qué dirección le tiene que poner al asunto, cuáles fibras se tienen que contraer. Y todo esto hace nuestro sistema nervioso central sin que nosotros nos demos cuenta. O sea, usted nunca piensa en qué fibras son las que voy a mover para poder caminar, sino simple y sencillamente usted se echa a andar y ya. Entonces, esto es una cosa mucho más grande y con un montón más de interacciones. Solamente que afortunadamente nuestro sistema nervioso central aprende a andar en piloto automático y nosotros ya no tenemos que ser tan conscientes de todos estos pequeños movimientos y todas estas pequeñas acciones. Pero el caso es que hay enfermedades que pueden afectar esto. Y ahí es donde empezamos con las enfermedades neuromusculares. También para tener en cuenta en el músculo hay dos tipos de fibra, unos fibras tipo 1, fibras tipo 2. Son diferentes porque unas se mueven más rápido que las otras, unas sostienen más peso que las otras, unas son de color más rojo que las otras, entonces son también fibras musculares diferentes. Bien, ya hablando de enfermedad como tal, cuando uno habla de enfermedad de esta unidad, pues entonces tiene que dividirla en dos partes. Una parte de la unidad es la que corresponde al nervio, que es algo así como, si lo extrapolamos a un sistema eléctrico, el nervio sería como el cable que le lleva la energía a un bombillo, y el otro es el que tiene que ver con el músculo, que en el sistema eléctrico sería el músculo, el bombillo como tal. Entonces, en cuanto al nervio periférico, nosotros podemos tener dos tipos de lesiones. Una lesión en la mielina o una lesión en el axón como tal. Recuerden que la mielina son las células de Schwann que envuelven el axón y el axón como tal es una extensión de la neurona que está ya en el asta anterior. Hay que tener en cuenta que si se daña el axón o si se daña la mielina, nosotros tenemos la posibilidad de regenerar este tejido. El axón no se regenera tanto, pero sí hay axones asociados que estén funcionando. Esos axones pueden reinervar las fibras nerviosas, pero las fibras musculares, y hacer que todo funcione adecuadamente. Esta plasticidad la vamos perdiendo con los años. O sea, es probable que si uno sufre una lesión en una raíz nerviosa, cuando es un bebé o cuando es un niño, tenga muchísima más tasa de recuperación, así uno sufre una misma lesión del mismo tipo, ya siendo adulto o siendo anciano, porque es que ya el sistema nervioso no se puede regenerar tan fácilmente. En cuanto al músculo, el músculo, pues lo primero que nosotros vemos y lo que más van a ver es la atrofia muscular por desnervación, y lo segundo son las miopatías. Las miopatías como tal son enfermedades propias de las fibras musculares. No son comunes. En nuestro medio no es que existan mucho. De pronto en algunos países donde la genética no está tan mezclada se ven más. Ustedes que están viendo actividades ahorita de genética saben perfectamente que en Colombia tenemos mucha mezcla genética. Aquí somos un franco mestizaje, mientras que hay otros países, por ejemplo, usted se va para Argentina y en Argentina hay una herencia europea franca, o en Europa o en Estados Unidos no son tan mezclados como nosotros. Entonces es mucho más probable, genéticamente hablando, que uno tenga una enfermedad genética en una situación como la que ocurre aquí en nuestro país, donde realmente eso no se ve exageradamente. Bien, estas gráficas son de la patología de Robbins. En la primera imagen que tenemos a la izquierda están las unidades neuromusculares normales. Hay para cada tipo de fibra, si ustedes ven abajo, los miocitos son de diferentes colores, hay unos gris claro y otros que son negros. Para cada tipo de fibra hay una neurona en particular. Si ustedes ven, la neurona verde inerva las fibras que son gris claro, y la neurona anaranjada inerva las fibras rojas, perdón, las fibras negras. El siguiente gráfico corresponde a una desmielinización segmentaria. Si ustedes ven, la neurona está normal, las fibras están normales, lo que tenemos mal son las células de Schwann que están recubriendo el axón. En el siguiente, la degeneración axonal hace referencia a que se murió una fibra nerviosa, y esa fibra nerviosa, en la siguiente gráfica vemos cómo quedó cortada y no inerva ya fibras musculares, pero vemos cómo la neurona naranja asumió todos los miocitos y reinervó. Y fíjense ustedes que esto es una cosa que pasa comúnmente, y es que las características de esas fibras musculares que eran gris claro pasaron a ser ahora como las de las fibras negras.
Entonces, la reinervación no solamente hace que las fibras puedan funcionar, sino que también las cambia totalmente y las convierte en el tipo de fibra que inerva usualmente esa neurona. Y en la miopatía lo que vemos, que es la última gráfica, son las neuronas totalmente normales, las células de Schwann totalmente normales, y lo que está mal son las fibras musculares. Aquí vemos como curiosamente esas fibras musculares tienen más los núcleos, tienen unos núcleos centrales y son más pequeñas. Entonces, esto sería ya una miopatía. Como les digo, este cajón de la derecha no es algo que ustedes esperan ver muy comúnmente en nuestro país. De pronto, cabe la posibilidad de que encuentren algunas regiones donde tengan mucha mezcla genética y pueda presentarse, o cosas del azar, donde desgraciadamente ahí sí se ganan una lotería donde tengan ambos genes malos y los hijos los hereden. Pero lo usual para nosotros van a ser las otras patologías, las patologías que tienen más que ver con los nervios que con los músculos. Entonces, ya entrando en ese cuento, enfermedades del músculo. Las enfermedades del músculo se clasifican en estos grupos: inflamatorias, traumáticas, metabólicas, tóxicas, genéticas y tumorales. En nuestro país del Divino Niño ya se imaginarán cuál es la que más van a ver. Obviamente va a ser la traumática, porque es que aquí el trauma es algo rampante, es algo que se ve comúnmente, y pues las otras las podemos llegar a ver. Dentro del primer grupo, las neuropatías inflamatorias, tenemos neuropatías que se producen por mecanismos inmunitarios. Estos mecanismos inmunitarios son simple y sencillamente anticuerpos que van a ir a luchar contra algo del nervio. De lo que más vemos nosotros es anticuerpos luchando contra la mielina. Y en las enfermedades más comunes que tenemos acá está el síndrome de Guillain-Barré, que el nombre largo es polineuroradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda. Y el que menos vamos a ver es la misma versión del Guillain-Barré, pero en forma crónica. ¿Cómo es este cuento? El Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, y ustedes saben ya por todo lo que han visto que la mayor parte de enfermedades autoinmunes tienen un desencadenante viral previo. En todas refieren que apareció alguna enfermedad viral, y lo más probable es que sea así, que en algún momento nuestro sistema inmune reconoció algo como extraño, creó unos anticuerpos, y los anticuerpos lastimosamente tienen reacción cruzada contra nuestras proteínas. Resulta que en este caso esos anticuerpos van a luchar contra la mielina, y entonces se produce una enfermedad desmielinizante. Las células que producen la mielina comienzan a morir, y curiosamente el cuadro clínico es que el paciente, después de haber tenido una enfermedad viral, más o menos a la semana, 2 semanas, máximo 3 semanas, comienza a presentar debilidad ascendente. ¿Cómo es este cuento de debilidad ascendente? El paciente siente que primero pierde la fuerza en los dedos de las manos, después pierde la fuerza en el antebrazo, después en el brazo, y ahí sí pasa a tener debilidad generalizada, con el riesgo de que va a perder la fuerza en la caja torácica y puede morir por una insuficiencia respiratoria aguda. Esta sería la enfermedad que ustedes tienen que saber sí o sí, porque es la única enfermedad neuromuscular en la que usted tiene que actuar rápido, porque incluso hasta el 5% de los casos pueden terminar falleciendo, y fallecen por insuficiencia respiratoria aguda. Si usted está en el pueblito donde yo les digo siempre que hacen en el rural, nuestro querido municipio de Perra Perdida, en la mitad de la selva, y un paciente comienza a presentar Guillain-Barré, está engallado, porque usted tiene que sacar a ese paciente corriendo a un sitio donde puedan ofrecerle ventilación mecánica, porque si la enfermedad es grave, probablemente va a requerir ventilación mecánica. Ahorita que estamos con todo el cuento de nuestra pandemia por coronavirus, aparentemente el coronavirus está desencadenando también cuadros de Guillain-Barré. Hasta el momento, ustedes saben que la estadística es muy incipiente, no tenemos muchas cosas claras, pero hay algunos casos reportados ya de pacientes que han desarrollado Guillain-Barré. Así que esto es algo que ustedes no pueden olvidar nunca en su ejercicio médico, porque es la única enfermedad neuromuscular donde puede haber compromiso de la vida. Todas las otras dan tiempo para hacer estudios. Por ejemplo, la enfermedad desmielinizante crónica. Esto es un paciente que sufre debilidad, mejora, vuelve y recae, vuelve y mejora, vuelve y recae, y se la pasa así toda su vida. Como hay tanta regeneración de las células de Schwann y hay muerte de las células de Schwann y vuelven y se regeneran y vuelven y se mueren,
Esto hace que las células de Schwann se vuelvan un poco más gruesas y la vaina del nervio se ponga fibrótica y genera un fenómeno que nosotros conocemos en patología como nervio en bulbo de cebolla. Todos conocemos perfectamente cómo la cebolla tiene muchas capas. Aquí también pareciera que el nervio tiene muchas capas y lo puede sentir uno como si fuera un rosario. O sea, usted puede sentir un montón de bolitas en el trayecto donde va el nervio. Esta polineurorediculopatía desmielinizante crónica, pues es una enfermedad que casi no vemos, afortunadamente, en nuestro medio y que no tiene una cura franca. Nosotros lo que hacemos con esta enfermedad es lo mismo que hacemos con las desmielinizantes del sistema nervioso central. Inicialmente las intentamos manejar con inmunomoduladores, pero actualmente lo que ya están utilizando en estas enfermedades, tanto las del sistema nervioso central como las del sistema nervioso periférico, son biológicos. Entonces utilizamos un medicamento que va y destruye específicamente una línea de linfocitos. Por ejemplo, el rituximab. Usted va y mata los linfocitos CD27 positivos. Estos linfocitos son los que se ha demostrado que producen los anticuerpos. Entonces, cuando usted mata esos linfocitos, no va a tener anticuerpos circulantes y por lo tanto no va a tener destrucción del tejido. Eso lo están utilizando ahorita en la esclerosis múltiple, en la neuromielitis óptica y en estas enfermedades crónicas. Inclusive las están utilizando en patología articular, en artritis reumatoidea y demás. Entonces, es la nueva línea terapéutica que tenemos y afortunadamente apareció porque antes no había mucha claridad del manejo en muchas de estas enfermedades. ¿Qué es lo malo de estos medicamentos? Pues que van a bloquearle a usted una línea de linfocitos, entonces van a tener riesgo los pacientes de hacer enfermedades principalmente infecciosas, sobre todo a nivel respiratorio y a nivel del tracto urinario. No, aparentemente no hay mucha relación con el desarrollo de tumores a largo plazo, pero pues esto es un tratamiento que se viene utilizando prácticamente en esta década, entonces no es muy claro todavía a largo plazo cómo se vaya a comportar, pero hasta el momento es un nuevo capítulo que se está abriendo en la medicina y pues afortunadamente empezó a funcionar muy bien. Ahora bien, en patología neuromuscular tenemos otro grupo, el de las enfermedades infecciosas. Sé que ustedes están viendo muchas enfermedades infecciosas, así que no debo recalcar tanto en este asunto, pero como para entenderlas rápidamente, la lepra es producida por una micobacteria. Esta micobacteria usualmente destruye las fibras nerviosas periféricas y puede producir patología neuromuscular y pérdida de la sensibilidad. La difteria también produce alteraciones del sistema nervioso y el virus del varicela zoster, ustedes saben que se queda viviendo allá en el ganglio paraespinal y usualmente se viene por la vía nerviosa, normalmente sensitiva, y produce las vesículas en el dermatoma correspondiente. Sin embargo, en algunos casos se ha reportado que pueden afectar también paquetes neuromusculares y producir patología neuromuscular. Bien, hay neuropatías hereditarias. Dentro de las neuropatías hereditarias tenemos también el mismo asunto que con las enfermedades genéticas. Son enfermedades que vienen por los genes y que afortunadamente en nuestro medio no se ven tanto. Uno va a otros países, yo tuve la fortuna de estudiar neuropatología en Buenos Aires, en Argentina, y allá sí veía uno muchas familias que tenían neuropatías hereditarias y tenían enfermedades del sistema nervioso central hereditarias. Entonces uno podía ver coreas más fácilmente que en otros sitios, o podía haber enfermedades por priones más fácilmente que en otros sitios. Y eso es porque allá precisamente en Argentina hay mucha herencia europea y no están tan mezclados como acá. Uno va a una ciudad como Buenos Aires y no ve tanta gente de piel oscura como la que ve en cualquier ciudad de nuestro país. Allá normalmente todos son más bien blancos, hay mucha gente rubia, hay mucha gente de ojos claros y francamente hay un montón de apellidos totalmente europeos y eso hace que ellos, por no estar tan mezclados, puedan presentar más estas neuropatías. Tenemos neuropatías motoras y sensitivas. Tenemos neuropatías sensitivas y autónomas. Tenemos neuropatía amiloidea familiar y tenemos otro capítulo gigante de otras neuropatías, donde hay un montón de mezclas y de enfermedades curiosas. Nosotros podemos ver debilidades ubicadas nada más en la región de la cara, debilidades ubicadas nada más en la porción más proximal muscular,
del esqueleto superior o de la parte inferior. Nosotros podemos ver muchos tipos diferentes de neuropatías. Hay descritos incluso con nombres de las personas que los encontraron. Y hay libros enteros acerca de estas neuropatías. Quiero que las tengan nada más en el radar porque hay personas que sí pueden hacer trastornos de la motricidad de forma hereditaria, pero no son muy comunes. Dentro de estas neuropatías, las que más posiblemente pueden llegar uno a ver son esta combinación de motoras y sensitivas, que hay tres tipos. La tipo 1, que se llama Charcot-Marie-Tooth, la tipo 2, que no tiene ningún epónimo, y la tipo 3, que se llama Dejerin-Sottas. Rápidamente, la que más vemos nosotros probablemente es la tipo 1, la Charcot-Marie-Tooth, que son pacientes jóvenes que gracias a una enfermedad autosómica dominante hacen una debilidad progresiva. Esta debilidad progresiva además se acompaña de una hipertrofia de las raíces nerviosas. Ustedes pueden sentir los nervios cuando palpan al paciente y curiosamente lo que más hacen es atrofia de pantorrillas. Ahí vemos una imagen de un paciente con una atrofia total de sus músculos gastronemios y vemos cómo se ven perfectamente los tendones y casi no se ve músculo. Esto no es producido solamente por una mutación, sino que hay mutaciones múltiples. O sea, no es que usted tenga nada más y específicamente un tipo de mutación, sino que puede tener muchos tipos. La tipo 2 es similar a la tipo 1, pero no hacen hipertrofia neural y aparecen pacientes con mayor edad. Estos pacientes también hacen esta alteración en los pies. Es un pie de Charcot, donde se amplía el arco del pie y pierde la movilidad. Y la tipo 3 es la más grave de todas. Esta no produce solamente atrofia de los miembros inferiores, sino que esta es generalizada. Y además, los axones como tal empiezan a morirse. Entonces son pacientes muy gravemente enfermos, totalmente débiles, que terminan falleciendo también debido a su debilidad y a problemas respiratorios. En estos casos, cero pronóstico, no hay un medicamento, no hay nada que usted pueda hacer para llegar a salvar al paciente como tal, sino que pues acá es esperar la evolución natural de la enfermedad. Tenemos este cuadrito que aparece también en patología de Robbins acerca de neuropatías sensitivas y autónomas hereditarias. Estas neuropatías, les soy sincero, en nuestro país no las he visto nunca, así que es muy probable que ustedes no las lleguen a ver, pero pues son combinaciones entre problemas motrices, perdón, entre problemas sensitivos y problemas autonómicos. Aparecen en diferentes edades y tienen características clínicas muy diferentes. Las deben tener en el radar, pero es muy probable que ustedes no lleguen a verlas. En cuanto a las neuropatías metabólicas, la principal neuropatía metabólica que ustedes van a ver como médicos es la neuropatía secundaria a la diabetes. Nosotros también podemos tener neuropatías urémicas, que ustedes ya conocen bastante bien, y neuropatías por déficit de vitamina B. Ustedes saben que la vitamina B produce una enfermedad que se llama beriberi. Aquí ven una gráfica de la descripción original de esta patología, que pues el médico que la describió, gracias a sus observaciones, fue que entendió que faltaba era vitamina B y comenzó el tratamiento. Esto ocurrió en el Oriente. Resulta que habían unas aldeas cercanas y un médico empezó a ejercer en esas aldeas y encontró que en una de las aldeas particularmente todo el mundo terminaba haciendo trastornos neuromusculares y debilidad y deformaciones por atrofia muscular, mientras que en las aldeas cercanas no. Y comenzó a ver que personas que se trasladaban de las otras aldeas hacia la aldea afectada comenzaban también a presentar cuadros similares. Inicialmente pensó que pudiera ser algo infeccioso y después se puso a estudiar el medio y descubrió que estas aldeas se alimentaban esencialmente de arroz y que en las aldeas donde la enfermedad más se presentaba era en esas aldeas donde el arroz se consumía sin cascarilla, así como lo consumimos nosotros acá en nuestro país. El arroz viene cubierto por una cáscara y pues en las aldeas que no se afectaban, ellos comían el arroz y utilizaban la cáscara también para comer. Entonces estudió muy bien las cáscaras y descubrió que lo que les faltaba era vitamina B. Y así fue que describió esta enfermedad. En cuanto a la diabetes produce una alteración de los nervios gracias a una vía que se llama vía de los polioles. Esa vía de los polioles pues sucede en las
células que no requieren de insulina para ingresar la glucosa, entonces la glucosa entra por difusión y al haber tanta glucosa dentro de la célula comienza a haber metabolismo de la misma, se degrada y la degradación de esa glucosa produce un material que se llama polioles. Ese material aumenta la osmolaridad y se produce lesión y muerte celular, entonces destruye esas células. Particularmente el sistema nervioso no necesita de la insulina, así que una de las células que se puede afectar por la vía de los polioles se llama neurona. Esta neurona, pues como ven en esta imagen, tiene mucha glucosa afuera, por difusión la glucosa entra, la glucosa comienza a entrar a un metabolismo, ese metabolismo produce polioles que aumentan la osmolaridad, fallan las bombas que tenemos nosotros, entra mucha agua al espacio intracelular y la célula se muere. Entonces es algo que nosotros podemos ver en los pacientes diabéticos. Ellos van perdiendo su sistema neuronal y de lo primero que vamos a ver nosotros afectados en ellos es el sistema sensitivo. Por eso es que los diabéticos pierden la sensibilidad. Un diabético fácilmente se puede cortar, puede herirse, puede enterrarse alguna cosa y no sentir absolutamente nada. Yo siempre cuento en este espacio la anécdota que me ocurrió cuando hice mi rural. En mi rural tuve una paciente que me llegó porque tenía una lesión en el grueso artejo de su pierna, de su pie derecho, y cuando yo le examiné, esa lesión parecía un cuerpo extraño y cuando lo retiré era la punta de un palito de estos que utilizan para hacer brochetas, para los pinchos, y medía más o menos unos 2 centímetros y ella no sentía absolutamente nada. Vino porque se vio el dedo ahí con una parte roja y negra. Entonces, después de esto, decidí hacerle una glicemia y le encontré la glicemia en 250. La señora era diabética y no tenía ni idea y pues nos dimos cuenta fue porque perdió la sensibilidad al punto de enterrarse un palo en el dedo del pie y no sentir que se había herido. Otras de las neuropatías que tenemos nosotros son las neuropatías tóxicas. Estas se producen primordialmente por metales pesados. Dentro de los metales pesados pues está talio, plomo, arsénico, mercurio. La mayor parte de estos metales se unen a las membranas y como se unen a las membranas producen una destrucción de la célula por también daño de las bombas y daño de su permeabilidad usual. Entonces, esas usualmente las veíamos nosotros en pacientes habitantes de la calle, que antiguamente las baterías para los carros venían como si fueran una olla llena de ácido. Actualmente vienen en pequeños compartimentos que hacen que sea diferente y que no puedan cocinar ahí. Pero antiguamente los habitantes de la calle cocinaban en estas baterías y entonces, pues obviamente se intoxicaban por plomo y llegaban con una serie de neuropatías extrañas. El talio y el arsénico y el mercurio han sido utilizados como venenos, sobre todo el talio. El talio produce una neuropatía grave y curiosamente como efecto secundario el talio produce una caída de cabello. También tengo en mi anecdotario un caso de un paciente al que la esposa le estaba administrando talio y cuando llegó al hospital estaba totalmente calvo y eso fue una de las cosas que hizo que el médico tratante se diera cuenta. El mercurio también ha estado en boga últimamente porque lastimosamente algunos lotes de alimentos se han contaminado de mercurio, sobre todo lotes de atún. Recuerden que hace unos años hubo una alerta acá en Colombia porque había unos lotes de atún que tenían niveles de mercurio muy altos. En Colombia esto se ha vuelto también una cosa de salud pública porque lastimosamente el mercurio lo están utilizando para la explotación de oro y pues están contaminando muchos de nuestros afluentes con mercurio. Y los pescados que se obtienen de esos afluentes pues están llenos de mercurio, el mercurio se deposita de forma crónica en ellos y nosotros que comemos esos pescados podemos llegar a contaminarnos por este metal. El que les decía que más iban a ver en su ejercicio como médico, este capítulo de las neuropatías traumáticas aparece descrito pues de forma muy especial porque acá nosotros vemos secciones, avulsiones de nervios por fracturas, por heridas por armas cortopulsantes, por heridas por armas de fuego, entonces pues es muy común. Pongo aquí particularmente la neuropatía de luna de miel, que es una neuropatía por compresión descrita en algunos libros, que yo sé que nosotros en medicina hemos sufrido esta neuropatía de luna de miel, que consiste en que la persona queda
se queda dormido en una posición incómoda, en el caso de la luna de miel con la cabeza de su amada sobre el brazo, y esto hace que por compresión el nervio no tenga una buena irrigación y deje de funcionar. Entonces nosotros muchas veces que como estudiamos medicina nos hemos quedado dormidos sobre los libros o leyendo y a veces nos hemos despertado con el brazo que no se mueve, con el brazo totalmente dormido, hemos sufrido esta neuropatía de luna de miel, que es algo transitorio y que puede ocurrir sin ningún problema. También aparece ahí la imagen de un tacón, porque es que los tacones producen lesiones en los nervios del pie e incluso pueden producir secciones y avulsiones y generando unos pequeños tumores benignos que se llaman neuromas traumáticos debido a que los axones buscan otra vez el axón al que pertenecían cuando se han roto y se genera un ovillo de axones desordenados buscándose entre sí. Entonces, ojo que eso también puede ocurrir principalmente en las personas que utilizan zapatos muy altos. Bien, esas son las enfermedades que más van a ver. Como ustedes pudieron notar, lo que más van a encontrar son las neuropatías traumáticas y yo pensaría que las siguen las neuropatías secundarias, la diabetes. Espero que no lleguemos a tener una epidemia de neuropatía por metales pesados, pero pues no sabemos a dónde vamos. Y en cuanto a las neuropatías hereditarias, es bueno tenerlas en el radar, pero lo más probable es que muchos de ustedes nunca vayan a tener un paciente de este tipo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le llega a una persona con debilidad, usted lo primero que tiene que hacer es descartarle un Guillain-Barré, o sea, rápidamente preguntarle si ha tenido una infección viral recientemente, rápidamente ver si la debilidad la tiene ascendente, que eso es muy fácil, usted le da la mano y le dice ciérreme la mano, si el paciente no tiene fuerza para cerrar la mano, pues se va al antebrazo y le dice doble el brazo, si el paciente tiene fuerza para doblar el brazo, ojo porque puede ser un Guillain-Barré, si el paciente no puede mover bien los pies, pero sí puede mover bien la pierna, puede mover bien el muslo, ojo porque puede ser un Guillain-Barré. Si el paciente lo que tiene es una debilidad asimétrica, nada más hacia un lado del cuerpo, pues ojo porque puede ser una cosa del sistema nervioso central, puede ser una ACV. Si la cosa es generalizada, pues hay que buscar que no sea una neuropatía hereditaria ya de forma más crónica. ¿Listo? Uno a estos pacientes les pide una electromiografía. La electromiografía lo que va a mirar es qué tanto está transcurriendo ese impulso nervioso desde el nervio hasta el músculo y qué tanto está respondiendo el músculo. Y una simple electromiografía le va a decir a usted, se trata de un paciente con una neuropatía desmielinizante o se trata de un paciente con una neuropatía axonal y ya con eso usted lo puede meter en un cajón. Obviamente como médico general no le va a dar tratamiento a las enfermedades crónicas, sino que lo va a remitir a un neurólogo. Pero como médico general, si es un Guillain-Barré, sí tiene que actuar inmediatamente. ¿Listo? Entonces es más o menos el asunto. La misma electromiografía le puede decir, venga, no se trata de una neuropatía, se trata de una miopatía. Ya cuando uno habla de miopatía, la cosa se pone más seria, porque las miopatías son para manejo exclusivo por neurología. Bien, en cuanto a la patología muscular, lo que más vamos a ver en nuestro medio es la atrofia por denervación. Obviamente, como lo que más veíamos eran lesiones neuronales traumáticas, pues al dañarse el nervio, el músculo se va a atrofiar. Eso es lo que más podríamos ver. Distrofias musculares, ustedes en esta época pues van a ver las distrofias de Duchenne y de Becker, que no son las únicas, sino pues son las más importantes. Pueden llegar a aparecer, pero pues no son tan comunes en nuestro medio. Miopatías no tenemos muchas, sin embargo vamos a describir algunas. Y enfermedad de la placa neuromuscular, que es la miastenia gravis, que vamos a hablar más adelante. La atrofia por denervación, yo creo que todos hemos visto pacientes con atrofia por denervación, los pacientes que están en silla de ruedas, los pacientes que han sufrido traumas graves. Las distrofias musculares, como les decía, la más común es la que se encuentra en el gen XP21, que codifica la proteína distrofina. Tienen el nombre de enfermedades de Duchenne y Becker. Esto pues son en pacientes que pierden la fuerza y curiosamente hacen una pseudohipertrofia de pantorrillas. Sin embargo, hay otras distrofias musculares. Esto es un cuadro de patología de Robbins donde aparecen algunas de las distrofias musculares. Aparece la distrofia muscular facioscapulohumeral, la oculofaringia, el Emery-Dreifuss, aparece la distrofia muscular congénita. Sin embargo, estas no son las únicas que existen. Hay muchas otras enfermedades musculares de tipo distrófico que pueden verse
en ciertos pacientes. Obviamente, pues tienen clínica diferente cada una de estas. En las miopatías que más se ven son las que se producen por alteraciones en los canales iónicos. Recuerden que nosotros necesitamos de estos canales iónicos para generar contracción muscular. Y curiosamente, estos pacientes los describían antiguamente como si estaban relacionadas con el ejercicio o no. Y también lo que hacían era describirlas si eran relacionadas con el potasio. Entonces miraban si eran normocalémicas, hipocalémicas o hipercalémicas. Esto lo único que buscaba era si la alteración estaba en uno de estos canales o no. Resulta que estos pacientes presentan debilidad que tiene que ver mucho con realizar ejercicios. Son pacientes que hacen mucho ejercicio y ya entran en un estado de debilidad grave porque se saturan estos canales iónicos que les funcionan comúnmente. Esas miopatías congénitas, pues ustedes van a ver muchas, también hay muchos capítulos. Yo tengo un libro completo acerca de miopatías y cada una de las descripciones que aparecen al verlas al microscopio, pero esencialmente al microscopio lo que nosotros vemos es una fibra anormal. Una de las cosas que se ve mucho es que aparecen núcleos no en la periferia de la fibra, sino tendiendo a estar hacia el centro. Y de hecho hay una enfermedad que se caracteriza porque todos los núcleos están centrales. Podemos tener fibras más pequeñas, podemos tener fibras de un tipo chiquitas y fibras del otro tipo hipertróficas. Entonces hay muchas descripciones acerca de esto, pero pues afortunadamente para el ejercicio que ustedes van a tener como médicos, probablemente ninguno tenga que enfrentarse a una miopatía congénita como tal. O si llegan a hacer el diagnóstico, lo máximo que van a tener que hacer es remitirlo hacia neurología para que le den su manejo. Tenemos otras miopatías, las miopatías mitocondriales, también hay un libro completo acerca de enfermedad mitocondrial. Miopatías inflamatorias, hay pacientes que hacen miocitis. Estas miocitis hay que tener en cuenta que si se asocian con lesiones de la piel pueden ser un síndrome paraneoplásico. Ojo, dermatomiositis. Las dermatomiositis pueden verse en pacientes que tienen tumores ocultos. Entonces, si a usted un paciente le llega con debilidad, dolor en los músculos y lesiones cutáneas, ojo porque puede ser un paraneoplásico. Hay otras miopatías que son las miopatías tóxicas. Ustedes vieron cómo pacientes con enfermedades del tiroides pueden llegar a presentar miopatías. Pacientes que ciertos fármacos les pueden producir miocitis y les pueden producir miopatía. Lo vemos principalmente con esteroides, con cloroquina. Ojo con la cloroquina que ahí aparece. No solamente prolongan el QT, sino también puede producir miopatías. Y en algunos casos con hipolipemiantes. Hay pacientes que no pueden tomar hipolipemiantes. Tengo un amigo cercano que no puede tomar lovastatina porque presenta dolor muscular y presenta debilidad. Entonces, pues puede ocurrir. Y hay pacientes que de verdad no pueden tomar alcohol porque si toman alcohol les da un cuadro gravísimo de miositis con rotura de fibras musculares. Y finalmente, en este capítulo de las miopatías, aparece una enfermedad que no es miopatía, pero los síntomas se generan mucho a nivel del músculo, que es la miastenia gravis. La miastenia gravis se produce por una molécula, un anticuerpo que afecta al receptor de la acetilcolina. Ustedes ya saben perfectamente que el impulso nervioso cuando llega necesita de la acetilcolina para que pase en ese espacio sináptico el impulso nervioso del axón hacia el espacio muscular. Y obviamente si uno afecta el receptor de la acetilcolina, pues nunca va a lograr ese efecto. Entonces esto típicamente ocurre en pacientes, mujeres. Estas mujeres se despiertan en la mañana sin ningún problema y pueden funcionar sin ningún problema, pero a medida que va pasando el día van entrando en un estado de debilidad progresiva. Esta debilidad progresiva hace que entonces tengan necesidad de guardar reposo. Estas pacientes, comúnmente, principalmente mujeres, no tanto en hombres, después de guardar reposo, vuelven y recuperan la fuerza y vuelven a seguir haciendo su ejercicio y sus actividades normales. Ojo, paciente que tenga este cuadro, hay que descartarle timomas. El timoma es un tumor que se produce en el mediastino. Entonces, ojo, uno de los cuadros paratumorales que se ven en los timomas es la miastenia gravis. Así que paciente que tenga miastenia gravis hay que descartarle el timoma sí o sí con imágenes.
y después de que encuentran el timoma y lo operan, los pacientes se recuperan totalmente. Bien, hasta acá entonces este grupo de patología neuromuscular. Abro el micrófono para preguntas y comentarios, así que los escucho. Creo que no hay preguntas. Entonces, Juan José, por favor, detengamos la grabación para dejar esta clase separada de la siguiente. Bueno, entonces, ¿no hay preguntas? ¿Todo muy claro o todo muy enredado? Una de dos. Yo tengo una pregunta, sí, archivo. Señor, ¿qué hubo? ¿Cómo va todo? ¿Qué más? ¿Todo bien? Bien, 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 acá dando clase. Bien. Oiga, ¿será que sí se nos vienen muchos Guillain-Barré como estaba hablando ahí? Pues no sabemos, pero ya hay descripciones de Guillain-Barré en coronavirus. Entonces, Miren, escuchen. no sabemos muy claramente cómo hacer el volumen, pero sí encontré en la literatura algunos casos descritos ya de asociación. No sabemos. Esto del coronavirus es una vaina que hasta el momento no es muy claro si realmente nos va a afectar más, pero aparecen descripciones. Y, por ejemplo, enfermedades que pasaron como el Zika y el chikungunya, aparentemente también dejaron enfermedades desmielinizantes asociadas. Tengo Escuchen. un amigo neurólogo que en 15 años de ejercicio había diagnosticado 5 casos de neuromielitis óptica y solamente en el último año y medio llegó a diagnosticar 8 casos. Y él me decía, venga, no puede ser que en un solo año yo diagnostique 8 y en los 15 anteriores haya diagnosticado solo 5. Y con este caso de la dermatomiositis se asocia con lesiones de la piel. Normalmente les pueden aparecer algunas placas eritematosas en la piel, sino que ojo porque estos casos de dermatomiositis usualmente van de la mano de tumores y uno de los tumores que aparece descrito ahí son tumores del esófago. Entonces hay que comenzar a buscar el tumor porque lo más probable es que más de la mitad de estos pacientes pueden tener un tumor oculto para tenerlo así en el radar también. Bueno, ¿alguien más? Okay. ¿No más? Doctor, Señora. en cuanto a la microscopía, Sí, ¿qué necesita saber? ¿se van a presentar cambios en todas las patologías que vimos? Bueno, si son enfermedades neuronales, nosotros encontramos los cambios neuronales. Yo puedo encontrar las fibras nerviosas rotas, o sea, los axones rotos, o puedo encontrar la pérdida de células que producen mielina, las células de Schwann rotas. Puedo encontrar en el músculo alteraciones que me ayuden. Por ejemplo, en el caso de la distrofia, uno puede encontrar una infiltración franca por tejido adiposo en el músculo y va a encontrar atrofia de las fibras musculares. En el caso de las miopatías, sí hay muchos tipos de descripciones, porque pues hay que ver cuál es el tipo de fibra que se afecta, hay que ver si se está remielinizando, hay que ver la disposición de los núcleos, hay que ver la ultraestructura, a ver si el problema es de las proteínas contráctiles. O sea, hay muchas alteraciones. La microscopía de luz ayuda, pero esta es aquí es donde la microscopía electrónica funciona. A mí siempre me dicen, ¿por qué no compran un microscopio electrónico para todo lo que se necesita? Y pues el microscopio electrónico realmente se necesita en este momento en el sistema nervioso periférico y músculo y en el riñón mucho. No sé en pulmón qué tanto se esté utilizando, pero creería que tampoco es que sea demasiado. Pero, por ejemplo, eso entraba en desuso. Antiguamente lo utilizábamos mucho en hipófisis, pero ya en hipófisis entró en desuso, ya no se requiere. No sé en los otros órganos, pero hasta donde sé, en lo que en este momento se está utilizando la microscopía electrónica esencialmente es en riñón, en nervio periférico y en músculo. Porque es que se necesita ver la ultraestructura, porque la ultraestructura sí nos va a dar a nosotros el diagnóstico. Pero pues hay muchos cambios, son muchos cambios. Es imposible venirme aquí a decirles a ustedes cuáles son los cambios que vamos a encontrar. Pero sí nos ayuda la microscopía de luz parcialmente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yes.
Nada más, Juan, entonces, pues si quiere, grabemos esta otra clase para que entonces queden grabadas de forma independiente, para que queden en el drive del doctor Listo, Polo señor. aparte. Ya. ¿Listo? Bien. Esta clase de malformaciones del sistema nervioso central, pues es una clase que tiene que empezar por el desarrollo embrionario del sistema nervioso central. El sistema nervioso central en los seres humanos, pues es producto de la evolución. Nosotros vemos cómo el sistema evolutivo ha ido pasando de un sistema nervioso primitivo, donde apenas teníamos el componente que está infratentorial en el nuestro y una parte de lo que está más profundo en el cerebro, como se ve en animales inferiores, y ya en los animales superiores comenzamos a tener un cerebro con hemisferios. Ustedes ven aquí la gráfica de una perca, un sapo, una serpiente, una paloma y un gato, como la paloma ya va diferenciando unos hemisferios y en el gato francamente tenemos hemisferios con circunvoluciones, vemos un cerebelo franco y vemos la médula llevando todos los axones. Nosotros tenemos un sistema nervioso que se produce por tres regiones grandes. Tenemos una región inferior o infratentorial que está constituida por el metencéfalo y el mielencéfalo, una porción central que está producida por el mesencéfalo y el diencéfalo, y una porción más superior que está producida por el telencéfalo. Embrionariamente, nosotros comenzamos a desarrollarnos así. Ustedes vieron embriología y saben que esto produce una serie de movimientos hacia adelante y hacia atrás que permiten el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener aquí en cuenta es que para producir una enfermedad de malformación del sistema nervioso, en alguna parte esto va a fallar y nosotros vamos a no desarrollar un cerebro adecuadamente. El cerebro vemos acá cómo se va desarrollando poco a poco. Nosotros que hacemos autopsias en fetos, sabemos perfectamente que al comienzo el cerebro es liso, después se van separando los dos hemisferios y van apareciendo unas circunvoluciones, sobre todo la que nos separa el lóbulo temporal. Van apareciendo poco a poco más circunvoluciones y el cerebelo se va haciendo más grande, hasta el punto en el que tenemos nosotros ya el cerebro totalmente desarrollado. Si esto lo vemos macroscópicamente, microscópicamente nosotros también tenemos un desarrollo muy específico. Y aquí vemos una gráfica, que esta gráfica la pongo en honor a nuestro profesor Juan Guillermo Uribe, que fue un docente del programa de patología durante muchos años y fue muy juicioso con esto de la embriología. Y él hacía esta gráfica que decía que nosotros habíamos arrancado de un complejo que era el reptílico, o sea, de los animales más inferiores, que era como la parte más profunda de nuestro sistema, que es la que nos ayuda con tener latidos, con tener respiración, con que nos dé hambre, con que funcione todo nuestro sistema digestivo. Después viene el sistema límbico, que es el que nos da las emociones y el que ya nos ayuda un poco más a tomar decisiones. Y finalmente aparece la neocorteza, que la neocorteza es la que ya nos da la finura del ser humano. Entonces, ¿qué ocurre en estos movimientos del sistema nervioso? Nosotros tenemos todo conformado como si fuera un tubo. Ese tubo originalmente entre la semana 3 y la semana 4 produce una inducción dorsal. Después, entre la semana 5 y la semana 6, produce una inducción ventral. Y ya después de eso viene una proliferación de células, una migración de las neuronas hacia la superficie, una organización en la superficie y comenzamos a mielinizar. O sea, primero se forma la estructura, la arquitectura grande con esas inducciones que nos van a formar la porción posterior y la porción anterior del sistema nervioso y la porción próxima y la porción distal. Después las neuronas empiezan a proliferar, pero ellas proliferan profundo. Cuando nosotros como patólogos vemos los cerebros de los fetos, vemos a veces cómo el cerebro está constituido por un montón de células pequeñitas, redondas y azules, que son neuronas inmaduras que están localizadas predominantemente en profundidad. Y estas neuronas comienzan a migrar hacia la superficie, hacia la corteza y hacia los ganglios de la base. Entonces se acomodan en pequeños grupos y en la corteza se organizan, después de que ya han migrado, se organizan como en láminas. Y uno va a encontrar una lámina externa de unas células que son redondas, una más interna de unas que son piramidales chiquitas, una más profunda
de otras que son como granos pero más grandes, otra más profunda de pirámides más grandes y finalmente una mixta que te aparece toda la mezcla. Así es que se organiza. Ya después de que está organizado esto, comenzamos a mielinizarnos. La mielinización se va produciendo de distal hacia proximal. Ahí sí, como el Guillain-Barré nos afecta, entonces así también nos vamos mielinizando. Y lo último que vamos a mielinizar nosotros es el lóbulo frontal en el cerebro. Esta mielinización frontal se produce más o menos alrededor de los 20 años y por eso es que uno en la adolescencia es tan terrible porque todavía no ha terminado de mielinizar la parte frontal. Recordemos que el lóbulo frontal es el que nos da la autocrítica. Entonces, pues por eso es que uno en la adolescencia todavía está luchando contra sí mismo porque no sabe exactamente quién va a ser a futuro. Y termina mielinizándose alrededor de los 20, 22 años la parte frontal y pues ya termina uno quedando maduro, entre comillas, porque algunas personas como que nunca mielinizan ese lóbulo. Entonces, pues así es que se desarrolla nuestro sistema nervioso. Ahora bien, vamos a ver qué se produce en cada uno de estos defectos del tubo neural. En la primera fase, en la inducción dorsal, entonces vamos a ver, esto ocurre semana 3, semana 4. Aparecen estos nombres: craneorraquisquisis, anencefalia, encefalocele y mielomeningocele. Ahí dentro del capítulo del mielomeningocele encontramos el síndrome de Arnold-Chiari. Ahí vemos cómo cada una de estas enfermedades se produce dependiendo del día en el que aparezca la alteración. O sea, imagínese usted que el tubo neural está migrando hacia adelante, hacia la parte posterior y esto no funciona bien. Recordemos que esa parte posterior es la que nos hace como cuando usted mira la médula espinal viene en un mismo eje, pero si usted mira el cerebro y el cerebelo se ven como si se hubiera echado hacia atrás. Entonces, eso es producto de la inducción dorsal. Si nosotros no tenemos esa migración hacia atrás, pues no se nos va a producir la parte posterior de la médula espinal o no se nos va a producir la parte superior, o sea, el cerebro como tal. Vamos a ver acá entonces gráficas. La inducción dorsal, ahí vemos el tubo neural migrando hacia atrás y aquí vemos un paciente con anencefalia. Ven ustedes cómo no se le cierra totalmente la médula espinal en su porción superior y no tiene cabeza. Esto es un error de los primeritos que aparece acá. Este paciente tiene una craneorraquisquisis total, mírenla. Vemos este paciente ya con anencefalia. Se ve que se formó toda la parte anterior del paciente, incluso el rostro, pero no tiene la parte posterior, no hizo cerebro nunca. Miren ustedes cómo muchas de las malformaciones del sistema nervioso central se asocian con malformaciones de la cara y por eso es que nosotros en patología siempre decimos cómo está la distancia entre los ojos del paciente. Aquí vemos un hipertelorismo, vemos cómo el puente nasal está ancho, deprimido, vemos cómo las orejas del paciente, allá las ven a la derecha y al fondo la orejita, está muy abajo. Nuestras orejas normalmente están alineadas con la nariz y vemos cómo estas orejas están por debajo de la nariz. Entonces, muchas de las malformaciones del sistema nervioso central se asocian con malformaciones del rostro. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque usted nada más con ver el paciente por fuera ya debe tener una idea de que tal vez tenga una malformación del sistema nervioso central. Aquí vemos un paciente también con un problema del sistema nervioso central. Aquí el encéfalo se salió. Esto aparece aquí con este nombre de encefalocele. Ven ustedes cómo el encéfalo se sale. Vean la imagen. Y miren otra vez las mismas alteraciones faciales del paciente. Puente nasal ancho y deprimido, los ojos probablemente muy separados y las orejas, mírenlas otra vez bien abajo con respecto al eje de la nariz. Esta oreja debería estar empezando por acá y debería estar terminando por acá. Ven ustedes cómo están implantadas baja. Este es el espécimen que se sacó de este paciente. Ven ustedes una porción de cerebro que salió a través de la cabeza. Miren acá cómo esa porción de cerebro estaba recubierta exclusivamente con meninges, no tuvo cráneo, no tuvo piel, sino eran las meninges las que salieron con parte del sistema nervioso. Aquí alcanzamos a reconocer parte de los dos hemisferios y cómo todo el lóbulo occipital de un hemisferio completo y parte de la porción infratentorial se salieron de la cabeza, que era lo que se veía en esa bolsa afuera. Aquí vemos la imagen y lo que estaba por fuera de la bolsa era parte del sistema nervioso cortical, ven ustedes acá, corteza cerebral y cerebelo. Esta autopsia la realizó el mismo doctor Juan Guillermo Uribe en el año 80, o sea,
Muchos de nosotros no estábamos por acá. Aquí vemos la porción del cerebro como tal de este paciente, vemos cómo nunca hubo fusión en el medio, aquí vemos cuerpo calloso, pero no vemos ganglios de la base, sino todo era un gran vacío dentro de ese cerebro. Otro paciente con anencefalia. Pacientes con anencefalia, miren también cómo estas malformaciones se asocian con labio leporino, paladar hendido, porque recuerden ustedes que el ácido fólico se necesita para ese cierre del tubo neural y la deficiencia del ácido fólico se asocia con el labio leporino y el paladar hendido. Entonces, por eso es que uno debe planear mucho la concepción de sus hijos. Cuando ustedes piensen tener hijos, toca que tengan una dieta especial, las mamás, los papás no, nosotros ahí en ese capítulo no damos sino un espermatozoide, las mamás esencialmente son las que deben tener una dieta muy específica, muy especial, rica en vitaminas, rica en ácido fólico, para evitar estas situaciones. Entonces, por eso es que uno debe tener consultas preconcepcionales para mejorarle la dieta a las pacientes, para ponerles un buen régimen de ejercicios y para evitar que estas malformaciones se produzcan, porque estas malformaciones son más dietarias que genéticas. Bueno, en cuanto a la inducción ventral ya tiene que ver con que tenemos desarrollada la médula espinal, tenemos desarrollada como tal el cerebro, ya se hizo hacia atrás, ya se generaron los hemisferios, ya se generó el cerebelo, pero en la inducción ventral es donde vamos a meter este cerebro en el espacio craneal. Y esta inducción ventral tiene mucha relación con la cara. Aquí sí vamos a ver alteraciones totales de la cara. Vamos a ver sebocefalia, etmocefalia y ciclopía. Y cuando cortamos el cerebro vamos a encontrar holoprosencefalia, que es que no se puede diferenciar un hemisferio del otro. Aquí vemos un paciente con ciclopía, perdón, con sebocefalia. Este paciente tiene una probóscide, tiene una especie como de nariz extraña, tiene los ojos mal alineados con respecto al puente nasal, están con una implantación baja y están muy llenos de pelo. Aquí como que no hubo una diferenciación entre la implantación capilar y las cejas, sino que todo esto parece que hiciera parte del cuero cabelludo. Y estos pacientes normalmente tienen mucho material sebáceo en su superficie. Ven ustedes la imagen de lo que es la nariz de esta probóscide ahí extraña, que tiene solamente un agujero nasal. Miren la malformación auricular también, que yo les comentaba a ustedes que normalmente tienen implantación baja. Si usted sigue aquí el arco del maxilar, cómo sería el ángulo, iría dando por acá, y miren ustedes a esa altura cómo está la implantación auricular. La oreja debería estar implantada más o menos unos 2-3 centímetros por arriba, y miren además cómo está de malformada. Entonces, esto tiene que ver con la inducción ya de la parte anterior. Miren acá, este paciente también lo mismo, no tiene una nariz franca, tiene la implantación de la nariz muy baja, tiene los ojos en una sola línea, tiene separados los dos ojos y vemos la misma disposición de las cejas muy altas como más bien hacia el cuero cabelludo. Aquí la implantación auricular sí es normal, no la vemos baja como sí se podía ver en otros casos. Este paciente sin ni hablar, los ojos aparentemente tiene uno acá, otro acá, tiene una sola probóscide central, implantación auricular baja de un lado, implantación auricular baja del otro, está exageradamente baja, tiene una mandíbula también en retrognatia y tiene una cabeza grande, grande y redonda y todo lleno como de sebo. Esto es parte de ese mismo sebocefalia. Y esto es un cíclope. Nosotros podemos tener ciclopía, aquí vemos un solo ojo separándose dos iris, la nariz estaba aquí arriba y la boca era un solo agujero. La oreja, pues obviamente si uno la compara con lo que es la nariz, está implantada baja. Entonces esto lo podemos ver en esas malformaciones. Otro más, donde tenemos arriba la probóscide, abajo un solo ojo, un cíclope, y la implantación auricular baja. Ven ustedes cómo eso era funcional con sistema respiratorio ahí que producía moco y el ojo estaba dentro del espacio ocular. Allá se ve el iris al fondo y a la izquierda.
Y este es el cerebro como tal, la holoprosencefalia. Si ustedes se concentran, van a ver cómo no se separaron bien los dos hemisferios. Aquí vemos un intento de separación, pero quedó como si fuera una circunvolución central. Esto es una holoprosencefalia en uno de esos pacientes. Y cuando se corta, pues vemos como si fuera un balón, por dentro un solo espacio, no tiene ventrículos laterales, sino un solo espacio. Vemos el recubrimiento por las meninges. Aquí está en la visión anterior, como no tenemos hemisferios, allá se ve el cerebelo bien desarrollado. Recuerden que esto se produjo en la inducción anterior y esto es lo que no logramos hacer en la inducción ya ventral. Más holoprosencefalia, un solo cerebro, no se ve separación de los hemisferios y este es el corte de alguno de esos cerebros donde tenemos un solo bloque o con normalmente un solo ventrículo en la mitad. Bien, esas son las grandes. Ahora vamos a ver la proliferación, las microscópicas. En esto de la proliferación, ojo, aquí está el capítulo de la microcefalia. La microcefalia ya también la hemos oído bastante por el Zika. El Zika produce microcefalia. Los pacientes se desarrollan adecuadamente, pero no se sabe muy bien cómo es el mecanismo. Las neuronas no proliferan, no hay proliferación. Esto estaba descrito en otras enfermedades virales. El que aparecía antiguamente era el citomegalovirus, pero se descubrió por el Zika que hay mayor incidencia en el Zika de microcefalia que con los citomegalovirus. Aquí vemos un cerebro que aparentemente es normal, usted dice, ve, pero yo aquí veo perfectamente los hemisferios, los ventrículos, las circunvoluciones. Sí, señor, pero si usted lo compara con la referencia que tenemos de que esta medida que aparece abajo es de 2 centímetros, se va a dar cuenta cómo esto es un cerebro exageradamente chiquito. Y usted me va a decir, bueno, de pronto es que el feto era chiquito. No, señor. Para que el cerebro esté desarrollado así con circunvoluciones y demás, esto era un embarazo de por lo menos unos 6 meses. Y pues a los 6 meses uno no encuentra un cerebro que mide tan solo 5 centímetros. A los 6 meses el cerebro es mucho más grande. Entonces, esto es un cerebro que si bien se desarrolló macroscópicamente, arquitecturalmente nunca proliferaron las neuronas y por lo tanto nunca hizo volumen. Aquí vemos cómo el cerebro por fuera se ve perfectamente bien, pero si usted mira, esto es un cerebro que no alcanza a medir ni siquiera 10 centímetros en anteroposterior. Entonces, pues es una cabeza exageradamente pequeña la que tenía este bebé. Y tiene las circunvoluciones totales, ¿no? Pero pues nunca hubo proliferación neuronal. Se desarrolló la glía, pero nunca hubo neuronas que ascendieran. Aquí vemos un estudio de inmunistoquímica para citomegalovirus. Yo creo que ustedes ya han visto imágenes como estas, con el ojo de búho ahí en la célula central y positivo en inmunistoquímica, que se ve café. Esto es lo que nosotros veíamos antes, pero ahora, el año pasado, hubo una epidemia de microcefálicos por Zika. Tenemos incluso algunos estudios de investigación y algunos trabajos que se publicaron por docentes de la FUCS. Uno de los docentes es el doctor Arturo Arias, que hace parte del programa de UCI para médicos generales en la ciudad de Cúcuta. Allá describieron muchos casos de Zika y casos con microcefalia. Bueno, ¿qué puede pasar? Ya el paciente tuvo bien sus inducciones, tuvo bien su proliferación, pero tiene un problema de migración. La migración es de las últimas fases. Entonces, usted puede ser que tenga todas las neuronas desarrolladas en profundidad, pero si estas no migran hacia la superficie, puede hacer que las circunvoluciones involucionen o no se desarrollen adecuadamente y el cerebro sea liso. Se llama lisencefalia. O puede ser que es que usted tenga una migración inadecuada y se produzcan muchas circunvoluciones más allá de lo usual, que se llama polimicrogilia. O puede ser que usted produzca todo bien, pero nunca migren las neuronas hacia la parte superficial y no se genere el cuerpo calloso. Recuerden que el cuerpo calloso es esa cinta que une los dos hemisferios en la parte superior, encima de los ventrículos laterales. Entonces, aquí vemos un paciente que usted ya lo ve y de entrada dice, venga, este chino tiene algo raro. Leía yo en las felicitaciones que ponían a las enfermeras hace unos días por el Día de la Enfermera, que algunos médicos decían, cómo me encanta cuando las enfermeras con cancha me dicen, no me gusta este niño. Y yo veo este niño y probablemente alguna enfermera le puede decir a uno, venga, ese niño no me gusta, se ve raro. Y muchos médicos acuciosos dicen, venga, yo lo veo raro. ¿Qué es lo que uno le ve raro a este niño? Que tiene los ojos muy separados. Eso es lo que de entrada le ve uno raro a este niño. Que tiene las cejas muy altas, ¿cierto?
Y acá pues no le veo la implantación de las orejas, pero lo más probable es que tenga las orejitas implantadas bajas. Pareciera que tuviera algo de implantación auricular baja. Pero de entrada uno dice, este niño tiene algo raro. El cerebro del niño, una franca lisencefalia. Si ustedes miran, no tenemos circunvoluciones. Es un cerebro totalmente liso. Cuando lo abrimos, pues encontramos una sola cavidad en el centro, o sea, tiene una lisencefalia con un solo ventrículo central. Aquí lo ven ustedes mejor y vean ustedes cómo no se reconocen circunvoluciones en la superficie. No se reconoce esa línea de sustancia gris que tenemos nosotros en la superficie cortical. Ustedes miran cualquier otro cerebro y aquí en la corteza nosotros vamos a ver una lineecita de sustancia gris, que son las células que han migrado hasta allá. Entonces, eso es una franca ausencia de migración. No hubo migración. Si ustedes miran en los ganglios de la base, donde tenían que estar los núcleos que nosotros vemos ahí, no hay núcleos, no se ve tálamo, cuerpo, no se ve cuerpo estriado, no se ve nada y nada. Y esto es una polimicrogiria. Aquí vemos más circunvoluciones de lo usual. Vemos unas circunvoluciones gruesas, unidas, fusionadas, y vemos unas chiquiticas mal dispuestas. Esto se ve en pacientes con Down. Y cuando uno mira el espécimen, sí, esto tiene una polimicrofilia franca, mire, tenemos un montón de circunvoluciones que no son normales. Este es el cerebro, el cráneo, perdón, la tabla ósea de un paciente que tuvo lisencefalia. Y nosotros vemos cómo no se ve desarrollo aquí de ninguna de las hendiduras que se producen normalmente en el cráneo. Aquí vemos más pacientes con problemas de migración. Estos pacientes, entonces, a pesar de que hicieron algo de circunvoluciones, vemos cómo no tiene la corteza usual, no le vemos la línea de sustancia gris cortical. Aquí se ve perfectamente cómo no la tiene y además, en este caso, no tenemos cuerpo calloso. Recuerden que el cuerpo calloso une los dos hemisferios en la parte superior. Aquí no se ve la unión de esos dos hemisferios. Este es el cerebelo. Aquí también podemos tener alteraciones. A veces esos cerebelos no migran adecuadamente y entonces, a pesar de que vemos las folias, no le vemos esa liniecita de sustancia gris dentro de las folias, sino que se ven folias como si fueran solo de sustancia blanca. Y finalmente, pues ya nos queda la organización. Esto ya se ve después de que ya han migrado y se han acomodado. Se ve en pacientes de edad avanzada. Vemos aquí un paciente con una polimicrogilia. Esto es un paciente con síndrome de Down. Y pues en ellos la migración no se hace adecuadamente y la organización cerebral no se hace adecuadamente. Entonces podemos encontrar una patología medio mixta ahí metida que encontramos principalmente en los pacientes con Down. Esas son las principales malformaciones del sistema nervioso central. Si ustedes las miran, pues todas tienen que ver con el desarrollo. Entonces, las formas de prevenirlas son alimentar bien a la madre preconcepcionalmente y durante la concepción, porque con eso evitamos las alteraciones del tubo neural. Evitar las infecciones durante el embarazo. Por eso es que decían que si usted vivía en Bogotá en la época del Zika y el chikungunya, ni por el berraco se fuera a tierra caliente, y mucha gente dejó de viajar cuando estaba embarazada porque pues era un riesgo. Por eso es que las enfermedades congénitas infecciosas como el citomegalovirus producen tantas cosas graves en los niños. Y ya lo último es pues la parte genética. Si lastimosamente usted pues hereda una trisomía, pues ahí no hay nada que hacer. Los pacientes pueden tener malformaciones del sistema nervioso central. Y para ustedes como médicos generales, siempre que tengan un niño con alteraciones faciales, piensen que puede tener oculta una alteración del sistema nervioso central. Porque como ustedes vieron, la última parte del desarrollo del sistema nervioso central tiene que ver mucho con el desarrollo facial. Así que eso es todo en cuanto a malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Quisiera volver a abrir el micrófono para que pues me realicen las preguntas del caso y estoy atento a sus comentarios. Entonces. Señor. Profe, solamente las últimas dos son compatibles con la vida, ¿verdad? Yo he visto niños con anencefalia vivos. Porque es que si usted recuerda, la porción más inferior es la que le da a uno los latidos y la respiración. Recuerdo mucho en mi internado que tuve que ver una niña que estaba en la cuna, sentada, más o menos con unos 5 o 6 meses de edad,
que hacía nistagmus, o sea, movía los ojos repetitivamente hacia los lados y de una forma como rítmica. Y la niña no hacía más sino chupar, tenía chupeteo y eso hacía que la mamá le pusiera el pecho y pues se movía, pero la niña no hacía absolutamente nada más. El movimiento ocular era solamente de nistagmus. Y cuando le hicimos las imágenes, las neuroimágenes, encontramos que tenía una anencefalia, toda la cabeza estaba llena de líquido. Entonces, pues pueden ser compatibles con la vida. Sin embargo, pues es una vida sin vida, es una los estímulos de tallo y de cerebelo, no tienen nada más. Así que pueden ser compatibles con la vida. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, veo que están abandonando la sala, así que creo que pues las cosas quedaron claras y pues, muchas gracias a todos por asistir. La semana entrante tenemos otra vez clase, ¿no? Tenemos, según mi calendario, tengo la semana entrante el jueves, tumores del sistema nervioso central y el viernes patología articular, ¿cierto? Y ya con eso creo que terminaríamos al menos con lo mío. Así que espero que nos veamos el jueves a las 7 de la mañana en la clase del sistema nervioso central y el viernes en la clase de patología articular. Bueno, ha sido un placer, muchachos, estudien mucho y por favor cuídense bastante ustedes y cuiden a sus familias para que todos salgamos adelante de estos pequeños impases que se nos han presentado. Bien, un abrazo para todos. Listo, Juan, señor. doctor, gracias. Gracias. Bueno, Vale. mucho gusto.